Nunca pensé que, después de tantos años, tendría el valor de contar esto. Pero hoy, sentada frente a la ventana de mi pequeña casa en Santa Esperanza, con el viento del atardecer moviendo las cortinas, sentí que ya no puedo seguir callando. Porque el silencio también duele, y yo he guardado tanto dentro de mí que a veces me sorprende seguir viva. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 68 años, y si estás escuchando esto, quiero que sepas que no hablo desde el odio, hablo desde las cicatrices. De esas que ya no sangran, pero que pican cuando el alma recuerda. Durante años, fui la mujer que todos veían sonreír en el mercado, la que siempre saludaba con un «buenos días» y ofrecía pan dulce aunque no tuviera ni para el gas. Pero nadie sabía lo que ocurría detrás de esas paredes de adobe, donde el amor se volvió un cuchillo invisible. Me usaron. Me manipularon. Me humillaron. Y aún así, durante tanto tiempo, yo creí que eso era amor. Recuerdo la primera vez que Raúl me dijo que sin él no sería nada. Tenía una voz suave, esas palabras que se clavan como promesas, no como advertencias. Yo te he dado todo, Elena. Sin mí, no sabrías ni cómo respirar. Yo sonreí, avergonzada, pensando que lo decía por cariño. Qué ingenua fui. Con los años, esa frase se convirtió en sentencia. Todo lo que hacía era poco, todo lo que decía era un error. Si opinaba, era una falta de respeto. Si callaba, era porque no tenía nada que ofrecer. Raúl era un hombre respetado en el pueblo. Todos lo saludaban con admiración, y cuando caminábamos juntos por la plaza, me sentía pequeña, insignificante, como si su sombra me tragara. Él tenía ese tipo de carisma que engaña, ese que convence a todos de que es un buen hombre, hasta que se cierra la puerta de casa. Pasaron los años, y yo me fui apagando. Primero dejé de arreglarme, luego de reír. Después, de mirar a los ojos. Me convertí en un reflejo borroso de la mujer que fui. Y lo peor no fue perderlo a él, sino perderme a mí. Mis amigas, esas que venían a tomar café y a hablar de los hijos, poco a poco dejaron de visitarme. Raúl no se siente cómodo con visitas, decía yo, justificando lo injustificable. Me aisló sin gritarme, me rompió sin tocarme. Una noche, después de una discusión por algo tan absurdo como el dinero del pan, me miró con un desprecio que nunca olvidaré. Tú no sirves ni para pensar, Elena. Eres un peso muerto. Esa frase fue la que me rompió. No por lo que dijo, sino porque, en ese momento, yo le creí. Y cuando una mujer cree esas palabras, deja de existir un poco. Pero la vida, incluso en su crueldad, siempre deja una grieta por donde entra la luz. Y esa luz me llegó de la forma más inesperada, una carta. No diré todavía quién la envió, solo que cambió todo. Esa noche, mientras Raúl dormía, yo me quedé mirando la luna. Tenía las manos temblando y el corazón lleno de miedo. Pero por primera vez en muchos años, sentí algo distinto al dolor. Sentí un murmullo dentro de mí, como si una voz dijera, ya basta, Elena. Y esa fue la primera vez que pensé en irme. No tenía dinero, ni familia cercana, ni fuerzas. Pero tenía vergüenza de seguir viviendo así. Y a veces, la vergüenza se convierte en combustible para escapar. No te voy a mentir, no fue de un día para otro. Me costó lágrimas, miedo, y más de una caída. Pero aquí estoy,
muchos años después, hablándote con el alma abierta, porque quiero que sepas que no importa cuántas veces te rompan, una mujer puede volver a construirse con las mismas piezas que usaron para destruirla. Esa soy yo. Y esta es mi historia. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y demuestra que quieres seguir escuchando historias reales como esta. Suscríbete aquí y activa la campanita para no perderte las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártela. A veces, una historia sencilla puede cambiar un día entero. Gracias por estar aquí y por escuchar con el corazón. Esa noche no dormí. Me quedé despierta viendo cómo la luna se deslizaba por el suelo de mi habitación, pintando sombras sobre las paredes de adobe. Afuera, los perros ladraban y el reloj de la iglesia marcó las 3 de la madrugada. Fue entonces cuando lo decidí. No podía seguir así. El silencio ya no me protegía. El silencio me estaba matando. Al amanecer, me senté en la mesa de la cocina con la carta abierta frente a mí. La había leído tantas veces que ya me sabía cada palabra. Elena, no te has perdido, solo te han hecho creer que no sabes volver. Era la letra de María Fernanda, mi vecina de la infancia, que se había ido de Santa Esperanza hacía más de 20 años. En esa carta me contaba cómo había escapado de un matrimonio que también la ahogaba. Me decía que había empezado desde cero, trabajando en una panadería en San Luis Potosí, y que por primera vez se sentía libre. Libre. Esa palabra se me clavó en el pecho. Libre, ¿cómo sonaría eso en mi boca? Mientras me tomaba el café, escuché a Raúl moverse en la habitación. Su rutina era siempre la misma: despertar, quejarse del clima, revisar que yo hubiera dejado lista la camisa y luego salir sin despedirse. Esa mañana, cuando se fue, no sentí tristeza. Sentí alivio. Me levanté, tomé una hoja y comencé a escribir una lista. No era una lista de compras, ni de tareas. Era una lista de valentías. 1. Buscar mis documentos. 2. Vender mis aretes de oro, los únicos que me quedaban de mi madre. 3. Escribirle a María Fernanda. Durante días, fingí normalidad. Sonreía, cocinaba, escuchaba sus reproches. Pero dentro de mí algo había cambiado. Cada palabra cruel que Raúl decía rebotaba en una pared nueva que estaba construyendo en silencio. Era mi muralla invisible. Una tarde, mientras él dormía la siesta, busqué la vieja caja de madera donde guardaba mis cosas. Ahí estaba mi acta de nacimiento, unas fotos de mis hijos, que hacía años no veía, y una pequeña libreta donde había escrito, hacía mucho tiempo, sueños que nunca cumplí. Aprender a conducir, viajar a la playa, tener una panadería con olor a canela. Leí esa libreta y lloré. No por lo perdido, sino por lo que aún podía ser. Los días siguientes fueron un desfile de nervios. Cada vez que él levantaba la voz, yo respiraba profundo y pensaba, falta menos. Había planeado todo con cuidado. María Fernanda me había mandado dinero escondido en un sobre, junto con una dirección. Yo solo tenía que reunir el valor para dar el paso. Pero antes de irme, necesitaba hacer algo que me liberara de verdad, hablar. Una tarde, cuando el sol doraba los cerros y las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, fui a casa de Doña Luz, la vecina que siempre me ofrecía tortillas recién hechas.
Ella fue la primera en escucharme. Le conté todo. Cada humillación, cada manipulación, cada lágrima que había tragado por miedo. Y cuando terminé, ella no dijo nada. Solo me abrazó. Ese abrazo fue más poderoso que cualquier palabra. Ya era hora, mija, me dijo al fin. Ya era hora de que hables. Salí de su casa con una ligereza que no sentía desde hacía décadas. Caminé por la calle principal de Santa Esperanza, viendo a los niños jugar, a los viejos conversando en la plaza, a las mujeres lavando ropa en los patios. Todo seguía igual, pero yo no. Algo dentro de mí se había encendido. Una chispa. Y sabía que si no la cuidaba, Raúl la apagaría otra vez. Esa noche, cuando él llegó borracho, comenzó la misma escena de siempre: gritos, reproches, acusaciones sin sentido. Pero esta vez no lloré. No temblé. Solo lo miré a los ojos y le dije, con voz serena: Raúl, mañana ya no estaré aquí. Él se rió, creyendo que era una broma. Pero yo ya había tomado mi decisión. Y aunque me temblaran las manos, sentí que el corazón, por fin, latía por mí. A veces, el primer paso hacia la libertad no es huir, es atreverse a imaginarla. Y esa noche, por primera vez en muchos años, yo la imaginé. No sé cómo explicar la mezcla de miedo y alivio que sentí esa noche. Cuando le dije a Raúl que al día siguiente ya no estaría, no lo dije gritando, ni llorando. Lo dije con esa calma que solo llega cuando una mujer ya ha llorado demasiado. Esa calma que no pide permiso. Él me miró sorprendido, luego soltó una carcajada áspera. ¿Tú? Dijo con burla. ¿Y a dónde vas a ir, Elena? No tienes ni a dónde caer muerta. Me quedé en silencio. No necesitaba responder. Cuando se fue a dormir, recogí la carta de María Fernanda y la guardé bajo la blusa, como si fuera un amuleto. Preparé una pequeña bolsa, una muda de ropa, mi libreta, la foto de mis hijos y el dinero que había logrado esconder. El corazón me latía tan fuerte que pensé que él lo escucharía desde la habitación. Cada paso hacia la puerta era un desafío. Cada ruido del piso de madera me hacía detenerme. Pero cuando puse la mano sobre la perilla y sentí el aire frío de la madrugada, supe que ese sería el primer aire libre de mi nueva vida. Santa Esperanza dormía. Las calles estaban vacías, las luces de las casas apagadas. Caminé sin mirar atrás. Cada paso era un adiós silencioso, a la mujer sumisa, a los días de miedo, a las palabras que me hirieron más que los golpes. Llegué hasta la estación del autobús, esa que siempre olía a café y diésel. El chofer, un hombre moreno con bigote espeso, me vio con curiosidad. ¿A dónde va, doñita?, me preguntó. A San Luis Potosí, respondí, casi sin voz. Suba, sale en 20 minutos. Me senté junto a la ventana. La bolsa en el regazo, las manos temblando. Mientras el autobús arrancaba, vi cómo el pueblo se hacía pequeño a lo lejos. El campanario, la plaza, el tejado de mi casa. Por un momento, sentí ganas de llorar. No por Raúl. Lloré por la mujer que había sido, la que creyó que el amor era obedecer, la que confundió el miedo con respeto. Durante el viaje, la mente me jugaba trampas. Pensaba, ¿y si vuelve a buscarme? ¿Y si no puedo trabajar? ¿Y si me enfermo?
Pero luego recordaba las palabras de la carta: no te has perdido, solo te han hecho creer que no sabes volver. Y me aferré a eso. Al llegar a San Luis Potosí, el sol ya empezaba a pintar las calles. El bullicio de la ciudad me asustó un poco. No recordaba la última vez que había estado rodeada de tanta gente. Esperé en una banca, observando a los vendedores de tamales, los niños uniformados corriendo a la escuela, las mujeres que hablaban rápido mientras cargaban bolsas. El corazón me decía que buscara la dirección que venía en la carta. Tomé un taxi viejo, de esos que todavía huelen a gasolina y música ranchera. ¿Conoce la calle Hidalgo, número 33? Pregunté. Claro, señora, allá por el centro, respondió el chofer. Durante el trayecto, miraba por la ventana, sintiendo que cada kilómetro me alejaba del miedo. Cuando el taxi se detuvo frente a una panadería pintada de amarillo con letras azules que decían, El Buen Trigo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Ahí estaba María Fernanda, con su cabello ya canoso, amasando pan con las manos llenas de harina. Cuando me vio, soltó la masa y se quedó quieta, con los ojos muy abiertos. Elena. Gritó. Y en ese grito, supe que había llegado a casa. Nos abrazamos tan fuerte que sentí como se rompía dentro de mí el último hilo de miedo. Pensé que nunca saldrías de allá, dijo, llorando. Yo también lo pensé, le respondí. Esa tarde, me preparó un té y me dejó hablar. Le conté todo, los años de humillaciones, las veces que me quedé en silencio, los días que deseé desaparecer. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos llenos de compasión. Mira, Elena, me dijo después de un largo silencio, lo que viviste no te define. Pero si te quedas ahí dentro, el pasado te sigue comiendo viva. Aquí tienes un techo, y si quieres, puedes ayudarme en la panadería. ¿Ayudarte? No sé si pueda. Tienes 2 manos y un corazón dispuesto. Eso basta. Y esa noche, cuando me acosté en un catre pequeño junto al horno, sentí algo que hacía años no sentía: paz. No era una paz completa, ni definitiva. Era frágil, temblorosa, pero era mía. Cerré los ojos y me prometí algo: jamás volvería a permitir que alguien me hiciera sentir menos de lo que soy. Porque por primera vez en décadas, comprendí que mi vida todavía me pertenecía. Y aunque tuviera que empezar desde cero, lo haría con las manos llenas de harina y el corazón lleno de esperanza. Los primeros días en la panadería fueron extraños. No sabía si estaba soñando o si de verdad había conseguido salir de esa prisión invisible que fue mi casa durante tantos años. Cada mañana, el olor del pan recién horneado me despertaba antes del amanecer, y ese aroma, mezcla de trigo, canela y esperanza, se metía en mis pulmones como si quisiera limpiar todo lo viejo que aún me dolía. María Fernanda era paciente. Nunca me preguntó más de lo necesario. Solo me enseñó poco a poco cómo amasar, cómo calcular la levadura, cómo dejar reposar la masa para que creciera en el tiempo justo. Como la vida, Elena, decía sonriendo, si la apuras, se quema, si la olvidas, se enfría. Durante años, había vivido obedeciendo órdenes, moviéndome solo cuando me lo pedían. Ahora, de pronto, tenía libertad para decidir qué hacer con mis manos. Y eso me asustaba más de lo que imaginaba. Al principio, mis manos temblaban tanto que rompía la masa. Me daba vergüenza. Perdón, Fer, le decía una y otra vez. Deja de pedir perdón, me contestaba siempre.
Aquí no tienes que disculparte por existir. Esa frase me golpeó el alma. No recordaba la última vez que alguien me había hablado con tanta ternura. Las vecinas de la cuadra comenzaron a venir a comprar pan, y cada una tenía algo amable que decir. Qué rico huele, tienen las mejores conchas del barrio, Dios las bendiga, doñas. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, empecé a reír otra vez. Una tarde, una niña de unos 7 años me miró curiosa mientras yo servía el pan. ¿Por qué tiene esa cicatriz en la mano, señora? Me quedé congelada. No era grande, pero la tenía desde hacía décadas, una marca de una olla que Raúl me tiró en un arranque de enojo. Respiré hondo y le sonreí. Porque a veces la vida quema, mi amor, pero lo importante es que uno sigue amasando. La niña sonrió también y salió corriendo, dejando su risa flotando en el aire como un perfume dulce. Esa noche, mientras limpiaba las bandejas, me quedé mirando mis manos. Eran las mismas de siempre, arrugadas, manchadas por los años, pero algo en ellas había cambiado. Ya no temblaban por miedo, sino por esfuerzo. Por creación. Por vida. María Fernanda me decía que debía empezar a ahorrar, a pensar en tener mi propio lugar algún día. Yo la miraba y me reía. A mis 68 años, ¿para qué voy a empezar ahora? Ella me contestó. Porque mientras respiras, Elena, todavía es ahora. Esa frase se me quedó grabada. Empecé a apartar unas monedas cada semana, en una cajita de galletas que escondía bajo el colchón. No sabía para qué exactamente, pero sentía que era una promesa conmigo misma, ya nunca más depender de nadie. A veces, por las noches, me costaba dormir. Soñaba con Santa Esperanza, con las calles, con la iglesia, con los murmullos del pueblo. No por nostalgia, sino por culpa. Había dejado todo atrás sin despedirme. Ni siquiera sabía si Raúl seguía allí, si preguntó por mí, si me buscó. Y aunque sabía que no debía importarme, en el fondo una parte de mí seguía atada a ese pasado. La costumbre del dolor no se corta tan fácil. Una mañana, mientras preparábamos el horno, María Fernanda me dijo algo que me estremeció. Raúl llamó. Solté la bandeja y sentí que la sangre me huía del rostro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo supo que estoy aquí? No lo sé. Pero dejó dicho que si no vuelves, irá a buscarte. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Todo lo que había construido en esa semana se tambaleó. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en la cama, mirando la puerta, como si esperara que se abriera de golpe. El miedo, ese viejo enemigo, volvió a sentarse conmigo. Pasaron los días y no supe más de él. Pero ya nada era igual. Caminaba con sobresalto, saltaba al escuchar el timbre, soñaba con su voz. María Fernanda me abrazaba y me decía: No te va a hacer nada, Elena. Ya no puede. No me conoce, Fer. Cuando se enoja, no tiene límites. Una tarde, al cerrar la panadería, vi una sombra cruzar la calle. Mi corazón se detuvo. Era un hombre alto, con sombrero, apoyado en un bastón. Por un segundo, juré que era él. Me quedé helada. Pero cuando se acercó, me di cuenta de que era un desconocido. Aún así, mis piernas no dejaron de temblar. Aquella noche, comprendí algo terrible, había huido del hombre, pero no del miedo. El miedo seguía dentro de mí, hablándome bajito, recordándome que no debía confiar, que no debía reír tan fuerte, que no debía sentirme libre.
Y ese descubrimiento fue el más doloroso de todos. Porque entendí que la verdadera reconstrucción no empieza cuando te vas. Empieza cuando te atreves a volver a creer que mereces vivir sin miedo. No dormí bien durante muchos días. El miedo, ese viejo fantasma que yo creía haber dejado atrás, volvió a meterse en mis sueños. Soñaba que Raúl tocaba la puerta de la panadería, que gritaba mi nombre, que entraba con esa mirada que me paralizaba el alma. Despertaba empapada en sudor, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. María Fernanda me encontraba por las mañanas con los ojos hinchados y la voz quebrada. No puedes vivir así, Elena, me decía con dulzura, mientras me alcanzaba una taza de café caliente. No puedes darle permiso al miedo para quedarse. Yo solo asentía, pero dentro de mí sentía que el miedo era más fuerte que yo. Un día, mientras limpiaba el mostrador, entró a la panadería un hombre joven. Tendría unos 30 años, cabello oscuro, mirada amable. ¿Usted es doña Elena Morales?, me preguntó. Sentí un escalofrío. Sí, ¿por qué? Tengo algo para usted, dijo, sacando un sobre marrón del bolsillo. Vengo de parte del señor Raúl Hernández. El mundo se me vino encima. Las manos me temblaban tanto que no pude agarrar el sobre. María Fernanda lo tomó por mí. ¿Qué es esto?, le preguntó al muchacho. No lo sé, señora. Solo me pidió que lo entregara en persona. Y se fue. Me quedé mirando el sobre encima del mostrador como si fuera una bomba. No quería tocarlo. No quería saber nada. Pero también sabía que no podía fingir que no estaba ahí. María Fernanda suspiró. Vamos a leerlo juntas. Cuando lo abrí, me encontré con una carta escrita con esa letra que tanto conocía. Raúl. Si crees que puedes empezar de nuevo sin mí, estás equivocada. No te olvides de quien te dio todo. Tarde o temprano, vas a volver arrastrándote. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Durante años, esas palabras me habrían destruido. Pero ahora, aunque el miedo seguía ahí, algo dentro de mí se negó a obedecer. No voy a volver, susurré. ¿Qué dijiste?, preguntó María Fernanda. Que no voy a volver, repetí más fuerte, con la voz temblando pero firme. No más. María Fernanda sonrió. Eso, Elena. No más. Esa noche, quemamos la carta en el patio trasero. El fuego crepitaba, y mientras las llamas devoraban el papel, sentí que algo ardía dentro de mí también, pero no era miedo. Era liberación. El humo subía al cielo y pensé, ahí van sus palabras, ahí va su poder sobre mí. Pero los días siguientes no fueron fáciles. El miedo se resistía a morir. Cada vez que sonaba el teléfono, mi cuerpo se tensaba. Cada vez que alguien nuevo entraba al local, mi corazón se detenía un segundo. Y aún así, seguía trabajando. Seguía amasando, vendiendo, sonriendo. Porque comprendí que la libertad no es un instante, es un hábito. Y yo tenía que practicarlo todos los días. Una mañana, una mujer mayor entró al local. Llevaba un pañuelo rojo y un andar lento, pero seguro. ¿Usted es la señora que hace el pan con María Fernanda?, preguntó. Sí, soy yo, respondí.
Dicen que sus panes tienen algo especial, que los hace con fe. No supe qué decir. Solo sonreí y le serví unas conchas. Antes de irse, me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. No deje que el miedo le quite lo que ya ganó, hija. Lo digo porque yo también lo viví. Esa frase se me clavó en el alma. Era como si Dios mismo me hablara a través de esa desconocida. A veces, los ángeles no tienen alas. A veces, entran a una panadería y te miran a los ojos para recordarte que sigas. Esa noche, recé por primera vez en mucho tiempo. No pedí protección, ni dinero, ni fuerza. Solo dije: Señor, enséñame a no tener miedo de ser feliz. Pasaron los días y algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no esperaba que el miedo se fuera, aprendí a convivir con él sin dejar que me paralizara. Si tocaban la puerta, la abría sin esconderme. Si un cliente nuevo llegaba, lo saludaba con una sonrisa. Y si la tristeza aparecía, la dejaba sentarse un rato, pero no le ofrecía café. Porque comprendí que no se trata de olvidar el pasado, sino de hacer las paces con él. Raúl podía seguir escribiendo, amenazando, manipulando, pero ya no tenía mi atención. Yo estaba ocupada viviendo. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros y el olor del pan llenaba la calle, un grupo de niños se acercó al mostrador. «Doña Elena, ¿nos da pan de azúcar?», gritaban con alegría. Los miré y sentí algo que hacía mucho no sentía: orgullo. No por el pan. Por mí. Por estar ahí, viva, entera, reconstruida, con mis manos manchadas de harina y mi corazón en calma. Y supe que, aunque el miedo todavía rondara cerca, ya no era mi dueño. Porque una mujer puede perderlo todo, menos la capacidad de volver a levantarse. Y yo me había levantado. El tiempo tiene una forma curiosa de curar. No borra las heridas, pero las vuelve parte de uno, como arrugas que cuentan historias. Ya habían pasado varios meses desde la última carta de Raúl. No volvió a buscarme, o tal vez se cansó. No lo sé. Y por primera vez, no me importó no saber. Mi rutina en la panadería se volvió mi refugio. Amasar, hornear, vender, reír con los vecinos. Cada día tenía el mismo ritmo, pero algo nuevo nacía dentro de mí, una calma que nunca había conocido. María Fernanda solía decirme: «Mira, Elena, la vida siempre da segundas oportunidades, pero a veces vienen disfrazadas de trabajo duro». Yo me reía, porque tenía razón. Una tarde de viernes, mientras preparábamos una tanda grande de pan de elote, entró un hombre al local. Llevaba una camisa blanca, el cabello gris, y un aire sereno. «Buenas tardes, doñas. ¿Todavía tienen pan calientito?», preguntó sonriendo. «Siempre», le respondió María Fernanda. «Aquí el pan nunca enfría». Él rió, y cuando me miró, sentí algo extraño, una especie de silencio dulce dentro de mí. «Soy Gabriel, el nuevo maestro de la escuela de la esquina», dijo mientras pagaba. «Me dijeron que aquí venden el mejor pan de todo San Luis». «Eso dicen los vecinos», respondí, tratando de sonar tranquila. Desde ese día, Gabriel empezó a venir todos los martes. A veces compraba una concha, a veces solo un café, pero siempre traía una palabra amable, una sonrisa o una pequeña historia de sus alumnos.
Yo lo escuchaba en silencio, fingiendo que estaba muy ocupada acomodando las bandejas, pero en realidad, lo escuchaba con el alma. Pasaron las semanas, y su presencia se volvió parte de la panadería. Doña Elena, ¿sabe que sus panes son peligrosos? Me dijo un día. ¿Peligrosos? Sí, porque uno viene a comprar uno, y se lleva 3. Me reí por primera vez de verdad en mucho tiempo. No una risa nerviosa ni cortada, sino una que me nació del pecho. María Fernanda me miró con picardía. Ay, Elena, ten cuidado. No vaya a ser que te robe el corazón junto con los panes. No digas tonterías, Fer, contesté, sonrojándome. A mi edad, esas cosas ya no pasan. Ella soltó una carcajada. El amor no pregunta la edad, mi amiga. Solo toca la puerta cuando el alma vuelve a estar lista. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, repetí en voz baja. El alma lista. Me quedé pensando. ¿Estaba mi alma lista? Después de tantos años de dolor, ¿podría volver a sentir algo más que miedo? Los días se fueron llenando de detalles pequeños, una flor que Gabriel me dejaba en el mostrador, una mirada larga, una conversación sobre los libros que leía con sus alumnos. No hablábamos de pasado. Él no preguntaba, y yo no contaba. Y eso me gustaba. Era como si ambos entendiéramos que el presente bastaba. Un sábado, cuando cerrábamos el local, llegó con una pequeña caja. Es para usted, doña Elena, dijo, extendiéndola. ¿Qué es esto? Ábralo. Dentro había un cuaderno de tapas marrones y una nota. Para que escriba las recetas de su nueva vida. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. No sé qué decir. No diga nada. Solo prométame que va a llenarlo. Esa noche no pude dormir. Abrí el cuaderno y escribí en la primera página. Hoy me sentí viva. Y me dormí con una sonrisa que no recordaba haber tenido desde hacía décadas. Al día siguiente, cuando conté lo ocurrido, María Fernanda me abrazó. Te lo dije, Elena. Cuando el alma está lista, el amor llega calladito, sin hacer ruido, sin promesas falsas. Fer, yo no sé si esto es amor o gratitud. ¿Y qué importa? Me respondió. Lo importante es que te hizo sonreír. Desde entonces, empecé a entender que reconstruirse no solo significa sobrevivir, sino también permitirse sentir otra vez. Durante años, pensé que el amor era dolor. Pero ahora, con cada palabra amable, con cada gesto simple, descubrí que también podía ser paz. No sé qué pasará con Gabriel. Tal vez se quede, tal vez no. Pero por primera vez, no tengo miedo de lo que venga. Porque entendí que no necesito que alguien me salve. Solo necesito que camine a mi lado mientras yo sigo amasando mi nueva vida. La vida tiene una manera curiosa de comprobar si realmente aprendiste lo que dices haber entendido. Cuando menos lo esperas, te pone frente a un espejo y te pregunta, ¿de verdad cambiaste, o solo aprendiste a esconder tu miedo? Aquella mañana de domingo empezó como cualquier otra. El olor a pan dulce se mezclaba con el sonido de las campanas de la iglesia, y las risas de los niños jugaban en el aire. María Fernanda estaba amasando mientras yo acomodaba las bandejas del mostrador. Gabriel había pasado temprano a saludar, me dejó un ramo pequeño de flores silvestres, esas que crecen al borde del camino,
y me dijo con esa voz serena que me desarma: «Hoy le traje un pedacito de campo para su mesa». Sonreí. «Gracias, Gabriel». No imaginaba que, unas horas después, el día se rompería como un vidrio. Eran casi las 11 cuando escuché el timbre de la puerta. Miré hacia la entrada y lo vi. Raúl. Mi cuerpo entero se paralizó. Había envejecido. Tenía el cabello más canoso, la piel curtida por el sol, y esa misma mirada de siempre, la que ordenaba, la que exigía, la que quería dominar incluso el aire. Entró despacio, con una calma fingida, mientras las pocas personas que estaban comprando se quedaron en silencio. «Así que aquí te escondías», dijo con voz baja, pero firme. «¿Pensaste que no te encontraría?» María Fernanda se puso frente a mí. «Señor, no puede hablarle así. Váyase o llamaré a la policía». «Esto es entre ella y yo», respondió él, sin apartar la vista de mí. Yo sentía las piernas débiles, pero no di un paso atrás. «No tienes nada que buscar aquí, Raúl. Tú eres mía, Elena. Siempre lo fuiste». Esa frase, que antes me habría destrozado, me provocó algo distinto. No miedo. Ira. Una ira tranquila, vieja, que llevaba años guardando. «No», le dije, mirándolo a los ojos. «Fui tuya cuando no sabía quién era. Pero ahora me pertenezco». Raúl se acercó un paso, y el murmullo de los clientes se volvió un silencio pesado. «Te di todo. Te hice mujer». «No», respondí, con la voz temblando. «Me hiciste sombra. Y las sombras no viven». María Fernanda llamó a la policía sin que él lo notara. En cuestión de minutos, 2 agentes entraron al local. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó uno de ellos. «Sí», respondí con firmeza. «Este hombre me ha perseguido. No quiero que se me acerque más». Raúl me miró con una mezcla de sorpresa y furia. Nunca me había visto enfrentarme a él. «Te vas a arrepentir, Elena», escupió. «Tal vez», dije, «pero por fin dormiré tranquila». Los agentes lo sacaron del local mientras él lanzaba insultos que se perdieron en el ruido de la calle. Cuando la puerta se cerró, mis piernas cedieron. Caí al suelo, y María Fernanda me abrazó fuerte. «Ya pasó, mi amiga. Ya pasó». Yo lloré como no había llorado en años. No de miedo, sino de alivio. Los vecinos llegaron a ayudar, y Gabriel, que escuchó lo ocurrido, apareció más tarde con una bolsa de pan que yo misma había horneado esa mañana. No sabía que se necesitaba tanto valor para quedarse en pie, me dijo mientras me ofrecía su mano. «Usted es más fuerte de lo que cree». Yo lo miré y respondí: «No lo sé, Gabriel». Me temblaban las piernas. Sí, pero no se movieron hacia atrás. Esa noche, cuando el silencio volvió a llenar la casa, encendí una vela frente al cuaderno que me había regalado. Lo abrí y escribí: «Hoy me enfrenté a mi pasado. No gané una guerra, gané mi voz. Por primera vez, no sentí culpa. No sentí lástima. Sentí respeto por mí misma». Me miré al espejo y me descubrí distinta, los ojos más firmes, las manos más seguras. María Fernanda me preparó té y me dijo: «¿Ves por qué te decía que el amor verdadero empieza por una misma?». Yo asentí, sonriendo con cansancio. «Fer, creo que hoy aprendí algo que debería haber sabido hace 40 años, que nadie tiene derecho a definir quién soy». A partir de ese día,
El miedo no desapareció del todo, pero perdió su poder. Seguía apareciendo en las noches, en los recuerdos, en los rincones de la mente, pero ahora sabía qué hacer con él, hablarle. «Ya no mandas aquí», le decía en voz baja. Y el miedo se iba, despacito, como un perro viejo que sabe que ya no manda en la casa. En la panadería, los clientes empezaron a notar algo en mí. «Doña Elena, usted se ve más joven», me dijo una señora un día. «Tiene los ojos distintos». Y yo reí. No era juventud. Era libertad. Cada pan que salía del horno llevaba un poco de esa fuerza, un poco de mi historia, un poco de mi renacimiento. La gente lo sentía, aunque no supiera por qué. Y así, sin darme cuenta, la vida me había dado una segunda oportunidad, y esta vez, no pensaba desperdiciarla. Después de aquella mañana, la panadería nunca volvió a ser la misma. No porque Raúl hubiera venido, sino porque yo había cambiado para siempre. Era como si, al cerrar aquella puerta tras de él, también hubiera cerrado una vida entera. Y, sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. No era miedo. Era algo más sutil, más profundo. Era culpa. Durante días, no podía dejar de pensar en todo lo que había permitido, en todos los silencios que me tragué, en las veces que callé cuando debía haber gritado. Me dolía haber perdido tanto tiempo. Me dolía haberme permitido tanto daño. Y ahí entendí que reconstruirse no era solo volver a sonreír. Era también perdonarse. Y eso, descubrí, era lo más difícil de todo. Una mañana, mientras preparaba el pan, María Fernanda notó mi silencio. «¿En qué piensas, Elena?», me preguntó. «En lo tonta que fui. En todo lo que soporté. En cómo me dejé apagar». Ella dejó la masa sobre la mesa y me miró con esos ojos que siempre ven más allá de lo que uno dice. «No fuiste tonta, Elena. Fuiste buena. Y eso no es lo mismo». Pero me quedé demasiado tiempo. Porque creías que el amor era aguantar. Y nadie te enseñó otra cosa. Sus palabras me atravesaron. Tal vez tenía razón. Tal vez lo que más me dolía no era haber sido humillada, sino haber confundido la humillación con amor. Ese día, cuando cerramos el local, salí a caminar sola. Las calles de San Luis estaban tranquilas, el cielo teñido de naranja. Pasé frente a una iglesia y, sin pensarlo, entré. No soy una mujer muy religiosa, pero en ese momento sentí que necesitaba un silencio distinto, uno que no me juzgara. Me senté en una banca y respiré hondo. El aire olía a cera y flores. Y ahí, sin planearlo, comencé a hablar bajito, como si me escuchara una vieja amiga. «Señor, perdóname por haber permitido tanto. Por haber creído que no merecía más. Por haberme olvidado de mí. No pedí que borrara el pasado. Solo pedí poder mirarlo sin que doliera tanto». Cuando salí, el aire era más liviano. Caminé hasta la panadería y encontré a Gabriel esperándome con 2 cafés. «Pensé que se había olvidado de merendar», dijo sonriendo. «No, solo necesitaba respirar». «¿Todo bien?». «Sí», respondí, mirándolo a los ojos. «Por primera vez, creo que sí». Esa noche hablamos por horas. No del pasado, sino del ahora.
Me contó que había perdido a su esposa muchos años atrás y que durante mucho tiempo se culpó por no haberla podido salvar. Un día comprendí que no se trata de olvidar, Elena. Se trata de hacer las paces con lo vivido. Y esa frase se me quedó grabada como una melodía. Desde ese día, empecé un pequeño ritual. Cada mañana, al llegar a la panadería, escribía en mi cuaderno 3 palabras. Gracias, perdón y vida. Gracias por lo que tengo. Perdón por lo que fui. Vida por lo que aún me espera. Con el tiempo, noté algo curioso. La gente que venía al local ya no lo hacía solo por el pan. Venían por las palabras. Una mujer me contó que su hija la había dejado y que sentía que no podía seguir. Le di un café y le dije: a veces perder también es comenzar otra vez. Lloró y me abrazó. Otra señora me dijo que su esposo la trataba mal, y me miró con los ojos llenos de miedo. Le conté parte de mi historia, no toda, solo la necesaria. Y le dije: el primer paso no es irte. Es creer que mereces irte. Empecé a notar que las mujeres del barrio encontraban en la panadería algo más que pan, encontraban refugio. María Fernanda bromeaba diciendo que el horno no solo cocía masa, sino también almas. Y yo le respondía que tal vez Dios nos había puesto ahí para eso. Un día, mientras cerrábamos, Gabriel me miró y dijo: usted está ayudando a más gente de la que imagina, Elena. Yo solo escucho. Eso es lo que hace falta. Que alguien escuche sin juzgar. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, puse: hoy entendí que perdonarse no es olvidar el dolor. Es convertirlo en fuerza para otros. A partir de entonces, cada pan que salía del horno llevaba un poco de ese perdón. Ya no era solo harina y levadura. Era memoria, era fe, era amor en su forma más simple. Y así, sin planearlo, aprendí a hacer las paces con mi pasado. No necesitaba que Raúl se arrepintiera, ni que la gente entendiera todo lo que viví. Solo necesitaba mirarme al espejo y no sentir vergüenza. Porque al final, cuando una mujer se perdona a sí misma, nada ni nadie vuelve a tener poder sobre ella. El tiempo siguió pasando, pero ya no lo medía en días ni en años, sino en sonrisas. En las risas de las mujeres que entraban al local buscando pan y salían con un pedazo de esperanza. En las tardes que se llenaban de aroma a canela y conversaciones. En cada palabra amable que dejaba caer sobre los demás, como si fueran semillas que quizá, algún día, florecerían. La panadería se había convertido en algo más que un negocio. Era un hogar para todos los que necesitaban un respiro. Había una silla junto al mostrador que ya todos llamaban la silla de Elena, porque ahí me sentaba cada mañana con mi cuaderno y mi café. Las personas pasaban y, casi sin querer, se quedaban a hablar. Me contaban de sus problemas, de sus hijos, de sus ausencias, de sus sueños. Yo los escuchaba con paciencia, con ese corazón que un día estuvo roto y ahora entendía el dolor de los demás. María Fernanda me decía entre risas: te volviste terapeuta del barrio, Elena. No, Fer, le respondía sonriendo. Solo aprendí a escuchar sin miedo. Y era cierto. Porque durante muchos años yo había vivido temiendo mis propias palabras. Ahora las soltaba sin temor, sabiendo que decir la verdad puede doler, pero también sana. Un día, mientras barría la entrada,
Vi a Gabriel acercarse con una sonrisa y un paquete envuelto en papel de estraza. «Traje algo para usted», me dijo. «¿Otra sorpresa?» «Sí, pero esta vez no es un cuaderno. Es una receta». Lo miré curiosa. Dentro había una hoja escrita a mano: «Pan de esperanza». «¿Pan de esperanza?», pregunté riendo. «Sí», respondió él. «Es una receta de mi abuela. Decía que quien lo prepara con fe, cambia la tristeza por fuerza». «¿Y qué lleva?» «Tiempo, paciencia y corazón». Esa tarde lo preparamos juntos. Entre risas, harina en el aire y música de fondo, sentí que la vida me estaba regalando algo que creía haber perdido para siempre: la ligereza. Ya no me pesaba el pasado. Ya no me dolía recordar. Y, por primera vez, no tenía miedo de lo que vendría. Mientras el pan se horneaba, Gabriel me contó que estaba pensando en organizar un pequeño taller con los niños del barrio, para enseñarles a escribir historias. «Muchos viven cosas difíciles, Elena. Pero cuando escriben, se liberan un poquito. Podríamos hacerlo aquí», le dije sin pensarlo. «En las tardes, cuando ya no haya clientes». «¿Aquí?» «Sí. Este lugar ya huele a historias». Así empezó todo. Un grupo de niños y adolescentes llegaba cada tarde, y la panadería se llenaba de voces, de risas, de sueños escritos con lápices mordidos. Algunos escribían sobre sus familias, otros sobre sus mascotas, otros sobre los lugares donde querían ir. Y entre ellos, yo también escribía. Una tarde, una niña de trenzas largas me preguntó: «Doña Elena, ¿por qué escribe usted?». La miré y sonreí. «Porque escribir me recuerda que sigo viva». Esas palabras quedaron flotando en el aire, y me di cuenta de que eran verdad. Cada palabra que salía de mi pluma era una parte de mí que volvía a respirar. Cada historia que escuchaba me hacía sentir útil, necesaria, presente. María Fernanda, siempre tan sabia, me dijo una noche mientras tomábamos té: «Te volviste maestra sin darte cuenta». ¿Maestra? Yo apenas terminé la escuela. No se necesita un título para enseñar lo que se aprende con el alma. Y pensé en eso mientras veía a Gabriel ayudando a un niño a corregir su texto. Era un hombre bueno, tranquilo, con la mirada limpia. No me hablaba de amor, ni me hacía promesas. Pero cada gesto suyo era un recordatorio de que el cariño puede existir sin control, sin dolor, sin miedo. Una tarde de lluvia, cuando el taller terminó, me quedé sola con él. Las gotas golpeaban el techo de lámina y el olor del pan llenaba el aire. «¿Sabe algo, Elena?», me dijo. «Usted ha hecho más por este barrio que cualquier político». «Solo vendo pan, Gabriel». «No. Usted da esperanza». Y me quedé callada, porque no supe qué responder. Solo miré la ventana y sentí una lágrima cálida resbalarme por la mejilla. No era tristeza. Era gratitud. Aquella noche, al llegar a casa, abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy comprendí que vivir no es solo respirar. Es dejar huellas en otros corazones». Y entendí algo más. Que la libertad no era solo poder irme de un lugar, sino poder quedarme en paz en mí misma. Que no se trataba de olvidar a Raúl ni de odiarlo. Se trataba de haberme reencontrado. Y eso,
después de tantos años de oscuridad, era un milagro silencioso. Desde entonces, cada amanecer lo recibo con una sonrisa. Salgo al patio, huelo la tierra mojada, escucho los pájaros y pienso. Sigo aquí. Y eso ya es suficiente. Creí que los días de tormenta habían quedado atrás, que por fin mi corazón podía descansar después de tantos años de heridas. Pero la vida, esa maestra que no deja de enseñar, siempre encuentra la forma de probarte otra vez. Y esta vez, la prueba vino sin aviso. Era una mañana tranquila. El sol caía sobre las calles de San Luis Potosí y el olor del pan recién hecho llenaba la panadería. Yo estaba acomodando las conchas cuando sentí un mareo. Pensé que era cansancio. Habíamos trabajado mucho el día anterior con los niños. Pero el mareo se volvió punzada, y de pronto el aire me faltó. María Fernanda corrió hacia mí. «Elena», gritó, sosteniéndome antes de que cayera. Recuerdo vagamente los sonidos, el murmullo de las vecinas, los pasos rápidos, la ambulancia. Y luego, silencio. Desperté en una cama blanca, con el pitido de una máquina a mi lado. Gabriel estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio abrir los ojos, se levantó de golpe. «Gracias a Dios», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que... «¿Qué pasó?», pregunté débilmente. «Tuviste un colapso, Elena. El médico dice que tu corazón está cansado, que necesitas cuidarte más». Cansado. Esa palabra me dolió. No porque fuera cierta, sino porque por primera vez temí no tener tiempo suficiente para seguir viviendo lo que había empezado a amar. Los días siguientes fueron lentos. El hospital era frío y silencioso. María Fernanda iba todas las mañanas con un termo de café y me decía que no me preocupara por la panadería, que todo estaba bajo control. Gabriel llegaba en las tardes, siempre con flores, siempre con palabras que curaban más que las medicinas. «¿Sabe algo, Elena?», me dijo un día mientras sostenía mi mano. «Usted le enseñó a medio barrio a no rendirse. Ahora le toca a usted no rendirse tampoco». Yo sonreía, pero por dentro sentía miedo. No al dolor, sino a la posibilidad de volver a ser débil. Por las noches, cuando todos dormían, pensaba en Santa Esperanza, en la Elena que vivió años en silencio, en la que se creyó sin valor, sin fuerza. Y me prometía no volver a ser ella, aunque el cuerpo ya no respondiera igual. Después de una semana me dieron de alta. Al volver a la panadería, todos me recibieron con aplausos, flores y abrazos. Los niños me hicieron un cartel que decía: «Te extrañamos, abuela Elena». Lloré. No de tristeza, sino de una ternura que me llenó el alma. Ese día comprendí que, aunque no tuviera hijos cerca, la vida me había regalado una nueva familia. Pero la calma duró poco. Una tarde, cuando cerrábamos el local, apareció una carta debajo de la puerta. El sobre no tenía nombre, pero reconocí la letra al instante. Raúl. Mis manos temblaron. Gabriel la vio y quiso tomarla, pero yo negué con la cabeza. «No, déjame leerla. Necesito hacerlo». La abrí despacio, con el corazón latiendo fuerte. «Espero que estés contenta, Elena. Lograste lo que querías, humillarme. Todos en Santa Esperanza hablan de cómo me dejaste. Pero quiero que sepas que sin mí no eres nada. Te queda poco tiempo, vieja. Dios ve todo, y tú pagarás». Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero no miedo.
Por primera vez, esas palabras ya no tenían poder sobre mí. Las leí, las doblé con calma, y las tiré al horno aún caliente. El papel se dobló, se ennegreció y desapareció entre las llamas. ¿Qué decía? Me preguntó María Fernanda. Nada que valiera la pena recordar, respondí. Esa noche dormí tranquila. Pero al amanecer, mientras tomaba café, el teléfono sonó. Era mi hijo, Javier, a quien no veía desde hacía más de 15 años. Mamá, dijo con voz entrecortada. Papá está muy enfermo. Pregunta por ti. Sentí que el aire se me cortaba. Por un instante, todos los recuerdos volvieron como una ola, las humillaciones, los gritos, la soledad. Mamá, repitió mi hijo. No tienes que venir si no quieres. Solo, creo que necesita verte antes de morir. Colgué sin responder. Me quedé mirando el techo, con el alma dividida entre el pasado y el presente. Gabriel me encontró así, sin decir nada, me sentó frente a él. ¿Qué pasa, Elena? Raúl está muriendo, dije con la voz vacía. Y quiere verme. Él guardó silencio unos segundos antes de hablar. No te voy a decir qué hacer. Pero recuerda algo, perdonar no siempre es volver. No sé si puedo verlo, susurré. Entonces no lo hagas por él. Hazlo por ti. Esa noche no dormí. Miré el cuaderno que me había regalado Gabriel y lo abrí en una página en blanco. ¿Puedo mirar a los ojos de quien me destruyó sin volver a romperme? Esa fue la pregunta que me robó el sueño. Y supe que el amanecer traería una decisión que marcaría el resto de mi vida. No dormí aquella noche. Sentía el alma inquieta, como si dentro de mí dos voces pelearan, una decía que no debía ir, que después de todo lo vivido no tenía sentido volver a verlo, la otra me pedía cerrar el círculo, no por él, sino por mí. Cuando el sol empezó a colarse por la ventana, ya había tomado una decisión. No iría como la mujer que él humilló, sino como la que sobrevivió. Empaqué unas pocas cosas, tomé un autobús y volví a Santa Esperanza, el pueblo que juré no volver a pisar. Durante el camino, mis manos temblaban. Afuera, el paisaje era el mismo de hace tantos años, los cerros, los caminos polvorientos, los campos de agave, las casas color tierra. Pero yo ya no era la misma mujer que los había dejado atrás. En cada curva del camino, el corazón me dolía un poco más. No por miedo, sino por memoria. Cuando llegué, el aire olía igual. Los vecinos me miraban con sorpresa, algunos con curiosidad, otros con ternura. Esa es Elena Morales, la que se fue. Sentí el peso de esas miradas, pero seguí caminando. Mi hijo, Javier, me esperaba frente a la vieja casa. Tenía el rostro cansado y los ojos tristes. Mamá, dijo en voz baja. No sé si hiciste bien en venir. Yo tampoco, hijo. Pero necesitaba hacerlo. Nos abrazamos en silencio. Era un abrazo de perdón, de tiempo perdido, de heridas que el amor aún puede remendar. Entré a la casa. Todo olía a polvo, a pasado, a años acumulados de rencor. Y allí estaba Raúl, recostado en la cama, delgado, pálido, irreconocible. Por un momento, sentí pena. No por el hombre que fue conmigo, sino por el que ahora yacía frente a mí, consumido por su propio veneno. Así que volviste, dijo, con voz débil, pero todavía con ese tono que buscaba control. Sí,
respondí, mirándolo con calma. Volví. Sabía que no podías vivir sin mí. Te equivocas, Raúl. Volví porque ya no te temo. Sus ojos se abrieron un poco, confundidos. ¿No me temes? No. El miedo se murió el día que me fui. Guardó silencio. Tosió, con dificultad, y luego murmuró. Yo, no quería hacerte daño. Solo, no sabía amar de otra forma. Sus palabras, que hace años habrían roto mi corazón, me sonaron vacías. No por falta de compasión, sino porque ya no me pertenecían. Raúl, le dije, pasé años tratando de entender por qué me tratabas así. Creí que era mi culpa. Que si era más amable, más callada, más dócil, podrías quererme. Pero aprendí algo, el amor no se suplica. Él bajó la mirada. No supe cuidar nada, susurró. No, no lo hiciste. Pero ya no espero que lo hagas. Durante unos minutos, el silencio llenó la habitación. Solo se oía el tic-tac de un reloj viejo y mi propia respiración. Entonces me acerqué a la ventana. Afuera, el cielo de Santa Esperanza era de un azul profundo. ¿Sabes? Le dije sin volverme. Vine a perdonarte. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Raúl giró la cabeza lentamente y me miró con ojos cansados. ¿Me perdonas? Preguntó, casi como un niño. Te perdono, respondí, con un hilo de voz. Pero no por ti. Por mí. Las lágrimas se deslizaron por mi rostro, pero no eran de dolor. Eran de alivio. Sentí como si una piedra enorme cayera de mi pecho. Elena, susurró. Tenía miedo de morir solo. Nunca estuviste solo, Raúl. Solo que nunca supiste ver el amor que tuviste. Me quedé un rato más, en silencio, observando cómo el hombre que me había hecho tanto daño se iba apagando lentamente. No con odio, sino con compasión. Y en ese momento entendí algo que me costó toda una vida comprender: la libertad no se consigue huyendo, sino dejando de odiar. Cuando salí de la casa, el sol comenzaba a ponerse. Javier me acompañó hasta la puerta. ¿Estás bien, mamá? Sí, hijo. Estoy libre. En el camino de regreso al autobús, sentí el viento en el rostro. No lloré. No me quebré. Solo respiré. Cada paso me alejaba más del pasado, pero no con dolor, sino con gratitud. Antes de subir al autobús, miré por última vez hacia Santa Esperanza. Y con voz baja, dije: gracias por lo que me diste, incluso el dolor. Sin él, nunca habría aprendido a amar de verdad. Esa noche, cuando llegué a San Luis Potosí, Gabriel y María Fernanda me esperaban con los brazos abiertos. Me abrazaron sin hacer preguntas. Y yo supe que, por fin, había cerrado el círculo. Ya no quedaban sombras dentro de mí. Solo luz. Cuando volví a San Luis Potosí, sentí que respiraba otro aire. Era como si todo el peso de los años hubiera quedado atrás, allá, en Santa Esperanza. Esa noche dormí sin pesadillas. Sin recuerdos dolorosos. Sin miedo. Desperté temprano, abrí la ventana y dejé que la brisa fresca me acariciara la cara.
Y por primera vez en mucho tiempo, dije en voz alta: estoy en paz. María Fernanda me esperaba en la panadería con los brazos abiertos. Sabía que regresarías distinta, me dijo con una sonrisa llena de ternura. Se te nota en los ojos. Me quité un peso, Fer. Un peso de toda una vida. El perdón hace eso, mi amiga. No cambia el pasado, pero te da alas para el presente. Mientras amasábamos el pan de la mañana, le conté todo lo que había pasado, el encuentro con Raúl, sus últimas palabras, el silencio que quedó después. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó la mano y dijo: él ya no puede tocarte, ni con palabras, ni con recuerdos. Y tú ya no eres la mujer que él conoció. Asentí. Y sentí un calor en el pecho, no de tristeza, sino de alivio. Gabriel llegó más tarde con un ramo de flores del mercado. Las flores no borran los dolores, pero alegran el alma, dijo, poniéndolas en un jarrón. Yo reí, y sin darme cuenta, una lágrima me cayó por la mejilla. No de pena. De gratitud. Los días que siguieron fueron diferentes. Cada detalle tenía un nuevo significado. El olor del pan, el ruido de las risas de los niños, la luz del atardecer entrando por la ventana. Todo era un recordatorio de que la vida puede empezar a cualquier edad. Porque reconstruirse no es volver a ser quien fuiste, sino convertirte en quien siempre debiste ser. Empecé a escribir en mi cuaderno cada noche. No sobre el dolor, sino sobre la vida. Escribí sobre las mujeres que venían al local, sobre las historias que escuchaba, sobre la fuerza que cada una tenía sin saberlo. Escribí sobre la paz que se siente cuando una deja de buscar justicia y empieza a buscar serenidad. Y escribí sobre mí. Sobre la Elena que un día fue sombra y ahora es luz. Un día, una joven que venía seguido al local me preguntó: Doña Elena, ¿de verdad se puede empezar de nuevo a su edad? La miré y sonreí. Claro que sí, hija. A veces hay que perderlo todo para encontrarse de verdad. ¿Y no le da miedo volver a sufrir? No, respondí. Porque ya aprendí que el miedo solo tiene poder cuando lo alimentas. Ahora, si llega, lo invito a sentarse conmigo, le doy café y lo dejo ir. Esa tarde, mientras los niños escribían en el taller, Gabriel se acercó con una sonrisa tranquila. ¿Sabe que todo esto existe gracias a usted? No, Gabriel. Gracias a todos los que creyeron conmigo. Él me miró con ternura y me dijo: entonces, créame una vez más. ¿En qué? En usted misma. Me quedé pensando en sus palabras todo el día. Y esa noche, cuando cerré la panadería, escribí la última frase de mi cuaderno. Ya no soy la mujer que lloraba en silencio. Soy la que aprendió a escuchar su propia voz. Porque eso era lo que había encontrado después de tanto dolor, mi voz. Esa voz que durante años callé por miedo, por vergüenza, por costumbre. Esa voz que un día se apagó en los gritos de otro, pero que hoy resuena fuerte en cada palabra que digo. Miro atrás y ya no siento rencor. Solo gratitud. Gratitud por la vida que me dio otra oportunidad, por los amigos que se volvieron familia, por la fuerza que nació del dolor. Porque sí, me usaron, me manipularon, me humillaron. Pero también me reconstruí. Y lo hice con mis propias manos, con harina,
lágrimas y fe. Hoy tengo 68 años. Y aunque mi cuerpo ya no es el de antes, mi corazón late más fuerte que nunca. Cada arruga es una historia. Cada cicatriz, una victoria. Y cada día, una nueva oportunidad para sonreír. A las mujeres que me escuchan, quiero decirles algo desde el fondo de mi alma. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para recuperar la voz, la dignidad, la vida. Porque cuando una mujer se levanta después de haber sido rota, ya nadie puede volver a derribarla. Y antes de cerrar este relato, quiero pedirles algo. Burbuja de diálogo, díganme ustedes, de corazón, ¿creen que hice bien? ¿Habrían hecho lo mismo si estuvieran en mi lugar? Porque a veces, una historia no termina cuando se cuenta. Termina cuando se comparte. Y si mi historia puede tocar una sola alma, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena.